Bien, ¿por qué usamos GAMS? Porque no necesitamos que las relaciones sean lineales, como en las regresiones lineales clásicas que usamos, ¿sí? El GAM puede modelar relaciones no lineales. Y lo importante y bueno de los GAMS es que no necesitamos saber de antemano cuál es la función matemática que relaciona nuestras variables, ¿sí? Saber si es lineal, exponencial, polinomial, no necesitamos saberlo. El GAM nos va a mostrar cuál es la relación. ¿Por qué son buenos? Porque son modelos flexibles que nos permiten interpretar visualmente los efectos parciales de cada variable explicatoria. Y acá hay como una clave. Si ustedes necesitan una ecuación para algo que están haciendo, necesitan la ecuación de la función, entonces no vayan por el lado de los GAMS, porque no vamos a obtener ecuaciones. Lo único que hacemos con los GAMS es interpretar visualmente las curvas, ¿sí? Las funciones que se ven en el gráfico. Y lo que son flexibles es porque podemos asumir distribuciones de nuestra variable respuesta que no sean gaussianas, ¿sí? No normales, incluir a veces variables independientes categóricas. Además podemos incluir interacciones entre variables, ¿sí? Y además, en el caso de autocorrelación para mi set de datos, por ejemplo, medidas repetidas en el tiempo, diseños de muestreo anidado, y etcétera, podemos incluir términos aleatorios y ahí usamos los GAM con doble M, porque ya son modelos aditivos generalizados mixtos, ¿sí? Por estos efectos aleatorios. Bien, muy brevemente. ¿Qué son los GAMS? Son un caso especial de estos modelos generalizados lineales, modelos lineales generalizados. Entonces, la variable respuesta puede tener diferentes, ¿por qué son generalizados? Porque la variable respuesta puede tener diferentes distribuciones que no necesariamente sean normales. Yo tengo que admitir a los que se vayan sumando porque me salió un cartelito. ¿O lo admiten ustedes? No, yo lo estoy admitiendo, tranqui. Joya. Bien. Bien, decimos que son GLM lineares porque, decíamos, en lugar de asumir, no hay necesidad de asumir una respuesta lineal de mi variable respuesta con las variables explicatorias. Eso no hay necesidad, pero lo que sí asumimos es que una función de mi variable respuesta, que la vamos a llamar una función link, es la que varía linealmente con los predictores, ¿sí? Por eso igual, aunque sea generalizado, está la palabra lineal ahí en el título. No necesitamos que varíe linealmente mi respuesta con las predictivas, pero sí que varíe linealmente la función de mi variable respuesta con los predictores. Bien, entonces ahora pasamos al caso puntual de los GAMS y por qué son aditivos. Porque lo que podemos hacer con estas funciones smooth, que también en español le podemos decir funciones de suavizado, ¿sí? Es que cada uno de mis variables independientes las puedo modelar con una función de suavizado y cada efecto de estos suavizados se van sumando en el modelo general. Por eso son aditivos, ¿sí? Tenemos el efecto aditivo de diferentes variables de suavizado. Una de suavizado por cada variable independiente. Entonces la fórmula más o menos se ve así, cuando vean los libros que muestran fórmulas, y un poquito esto para ver, ¿vieron cuando hablamos de la función link? Es esta, es una función de mi variable respuesta. ¿Se ve el mouse ahí? Yo creo que sí. Sí. Joya. Y las funciones, estas son las funciones de suavizado, F1, F2, Fn, de tantas variables independientes xn como tengamos, y se van sumando los efectos, ¿sí? Para que tengan una idea. No vamos a meternos en la matemática porque yo tampoco la sé, soy ecóloga, aprendo lo que necesito para aplicar el modelo. Bien, entonces aquí, ¿cómo funciona? Fíjense, volvemos a ver la misma fórmula. Tenemos mu, que sería el valor esperado de mi respuesta, de mi variable respuesta, que puede presentar distribuciones no gaussianas y que sean de la familia exponencial. Esa es la función link. Ese es el intercepto de la curva. Tenemos tantas variables explicativas independientes como querramos, aunque ya vamos a ver que yo les recomiendo que pongan pocas, porque si no los modelos no convergen.
Y tenemos la función de suavizado, que son funciones no paramétricas, ¿sí? Por eso hablábamos de que no les van a dar una ecuación. Esas funciones de suavizado no van a ver una ecuación, van a ver visualmente cómo es la función. Entonces, ¿cómo funcionan estas curvas de suavizado? Básicamente lo que ven acá, la curva de suavizado es esta en negro grueso que se ve, ¿sí? ¿Cómo se construye? ¿Cómo la construye el modelado? Utiliza un montón de estas otras funciones chiquititas que se ven como más finitas y con diferentes trazas. Y acá hay un ejemplo de una sola, ¿sí? Esto se llama una función basis, así como está escrito, es esta parte, basis function. No, uno puede, la función de suavizado puede tener la complejidad que uno quiera. Puede ser, por ejemplo, la función de suavizado más sencilla es una función de suavizado lineal. Entonces esa tiene una sola función basis y es muy sencilla. Ahora, uno eso lo puede complejizar aumentando el número de funciones basis. Acá en particular, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Pero que cuento, miremos acá, si no, es la misma, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, me faltaba la 7 que acá no estaba viendo. Tiene 7 funciones basis y la clave es que cada una de estas funciones basis, ¿sí? Tienen la misma forma. Esto es un ejemplo con una regresión cúbica, o una spline cúbica que ahora vamos a ver. Fíjense en el ejemplo acá al costado, es muy parecido. Todas estas splines, todas estas funciones basis, están todas multiplicadas por 1 y están todas ahí abajo. Para ajustar a mis datos, yo lo que hago es que a cada una de estas funciones basis yo las multiplico por un coeficiente diferente para ajustar a mis datos. Y ahí es donde empiezo a modelar, ¿sí? Cada una está multiplicada por un coeficiente diferente y yo empiezo a ajustar a mis datos y después se construye el spline con todas estas funciones basis. Es medio complicado, pero un poquito, esto es lo que encontramos en los libros y en los manuales que les van a pasar para que miren y tutoriales online. La idea es que cada una de estas funciones basis toma un valor en un not. Estas líneas que están acá son los not, ¿sí? Que es cuántas veces. Un not de 1 es una regresión lineal. Si le voy aumentando los not, voy aumentando la complejidad porque voy aumentando las funciones basis. Esta función basis tiene un valor positivo solo en un not. En todos los otros not, 1, 2, 3. Acá es 0. En todos los otros not es 0. Y así es como va funcionando la cosa. Es medio complicado y yo no soy matemática, pero espero que funcione la explicación. Entonces, nosotros vamos a trabajar con splines cúbicas y cúbicas cíclicas, ¿sí? Una spline cúbica es como veíamos acá se ven mejor los colores, ven 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones basis, y acá se forma el spline, y cada una de estas liñitas es uno de los not, ¿sí? Esta es una regresión cúbica, una spline cubic regression. Si nosotros tenemos variables que son cíclicas, por ejemplo, mes, cuando termina el mes 12, arranca el mes 1. Entonces necesito que sea cíclica, porque el mes 12 y el mes 1, aunque el escala 1 y 2 estén muy separados en el tiempo, en realidad termina el 2 y vuelve a empezar el 1. Usamos una cúbica cíclica que empieza y termina en el mismo lugar. Esto lo mismo si ustedes están modelando, por ejemplo, horas del día. Tenemos de 0 a 24, 24 queda muy lejos de 0, pero después 0 arranca al lado de 24, porque es una cuestión de cómo es la variable, que es cíclica. Entonces, en ese caso, modelamos de esta manera, ¿sí? Que lo que hace es que termine, fíjense que termina en el mismo lugar donde empieza. ¿Bien? Es solamente eso. Después, todos estos links, para que ustedes puedan ver más material, van a estar, se los van a mandar por el chat para que los puedan guardar. Y esto de que yo los mareé con todas las funciones basis, y uno pensará, ¿y cuántas funciones basis tiene que tener cada uno de mis funciones suaves? ¿Cómo hago yo para saber eso? Ustedes no lo tienen que saber. Eso lo determina el programa. Nosotros vamos a usar el paquete MGCB que usa splines penalizadas. ¿Y cómo las penaliza? Hace una mayor penalización cuando la curva se vuelve menos suave. ¿Cómo lo podemos ver en gráficos? Fíjense, una función lineal sería demasiado suave, ¿sí? Este es un spline
es un suavizado correcto, porque suaviza la tendencia general. Y acá fíjense en que ya suavizó demasiado, demasiado poco. ¿Por qué? Porque me está modelando, el overfitting lo que hace es que me está modelando los errores, o el ruido, también le pueden llamar, o los valores extraordinarios, que no es la tendencia general. Entonces, esto es lo que el modelo penaliza. Bien, y va a elegir el spline que tenga un suavizado que no es ni mucho ni muy poco. Va a elegir el que es correcto. Y ahora en el ejemplo vamos a hablar un poquito de esto porque es la parte que es un poco más complicada de interpretar los resultados de los GAMS cuando vamos viendo para saber si está correcto lo que pusimos del spline o no. ¿Sí? Entonces, lineal sería muy poco, o el underfitting, ¿sí? Esta sería lo que nos va a dar el GAM, y esto sería el overfitting. Por eso a veces, incluso lo que a mí me pasa es que cuando tengo un outlier o un dato raro o esas cosas, a veces conviene sacarlo para no tener problemas de este estilo, ¿sí? Bien, entonces ahí sí ya podemos, acá estos son diferentes, esta página de Noam Ross es maravillosa, tienen como si fuera, es como un pequeño curso online que lo pueden seguir y al costadito tienen todas las explicaciones teóricas, muchos de los gráficos los saqué de ahí, y además tienen como cuestionarios que ustedes pueden ir poniendo sí o no y les dice si está bien la respuesta o no, es como las curseras estas online, bueno, pero eso en una página de GitHub que está muy buena. Y después dos páginas que fueron con las que arranqué los GAMS, el capítulo del libro, y para los que tengan ganas de enfrentarse a los libros matemáticos estadísticos, es este de Wood, que es el que todos citamos cuando hacemos GAM, que es una introducción a los GAM con R. Tiene toda la teórica cruda, que es más difícil para los biólogos, pero bueno, se los pongo porque está bueno que sepan que está. Y lo que vamos a reproducir hoy es un ejemplo de un paper que publicamos con el laboratorio en el 2021, y lo que vamos a reproducir es la primera partecita de la figura 3 del paper, ¿sí? Vamos a modelar la abundancia de Pisi en el tiempo. Teníamos este set de datos del 2007 al 2017 y vamos a ver cuál es el efecto de mes y el efecto interanual, ¿sí? O trend con un GAM. Vamos a hacer un GAM temporal. Bien, este es el ejemplo que está en el libro, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir y nos vamos a ir al R. Primero les voy a mostrar el capítulo. Bien, este es el capítulo de GAM. Acá donde dice manos a la obra es donde empieza el ejemplo. No sé si todos lo saben, esto es un R Markdown o un Bookdown. Y lo que está de bueno es esto, que los códigos están acá en gris. Entonces ustedes pueden darle un clic acá, donde dice Copy to Clipboard, ¿sí? Se van a R y pueden Control V, lo pegué. ¿Sí? Entonces yo lo que hice, esto ya lo hice antes, yo me fui copiando todos los códigos del ejemplo para tenerlos todos en el R, pero aquí un detalle y una recomendación. No les di script y no les dimos script y dimos el bookdown, porque lo que nos suele pasar con los alumnos es que le dan run al script, y cuando llegan al final dicen no me salió. Y porque en la segunda línea de código les salió un error que no lo vieron porque estaban dándole run y a veces tiene mucho texto, entonces el error quedó arriba. Y por eso mi recomendación para los que arranquen con esto es que vayan paso por paso. Entonces, van leyendo acá, ¿qué vamos a hacer? Cargar los paquetes, ok, voy cargando los paquetes, veo que salga todo bien, si algo no sale bien, me freno ahí. Después, ¿qué vamos a hacer? Leer los datos, y entonces copio. Lo que tiene muy bueno este formato es que lo que tiene acá en gris que tiene copy to clipboard, esos son comandos, pero también nos muestra todos los resultados. Este no tiene para copiar porque es el resultado tal cual ustedes ven en la consola de R. Entonces, de alguna manera en este HTML está todo lo que ustedes van a ver en R, pero en un formato más amigable y con explicaciones. Incluso van a ver que hay gráficos, ¿sí? Ahora nosotros esto lo vamos a hacer en R. Bien, entonces yo ya cargué los paquetes, ven que los cargué acá arriba. ¿Se ve bien la parte? Ustedes pueden ver la letra que se vea bien, no es un chino muy chiquitito. Sí, se ve bien. Oye, y si ven que voy gritando como loca, me avisan. Acá después de llover, así que voy a bajar la intensidad de voz. Entonces, primero es este data GAM CSV, que es la data con la que vamos a trabajar, que además está subida al repositorio de CONICET, está
subí al repositorio CONICET y está, creo que ahí está como Excel, yo lo formateé como CSV y está en la página del libro, además que ahora se los van a pasar, está el link donde hay en GitHub están todas las datas que usamos para el libro, entonces ahí están todas juntas y ustedes lo pueden guardar. La voy a leer y acá me la leyó, ¿sí? 225 observaciones de 2 variables. ¿Por qué? Porque las variables lo que tengo, yo tengo solo fecha y la abundancia de Pisi, ¿sí? Entonces, primero que nada le vamos a decir que que la fecha está en formato inglés y qué fecha. Después con eso generamos la variable mes, extrae de esa fecha el número del 1 al 12 del mes. Después generamos una columna que es todo igual, que es la fecha del día 1, donde inició la serie, y en esta donde dice días, lo que calculamos son los días desde el inicio de muestreo. Entonces, lo que calcula ahí es un intervalo entre el día 1, ¿sí? Y la fecha de esa fila, de ese muestreo. Y lo que sí le suma un 1. Porque si nosotros hiciéramos la resta, nos daría que el día inicial es 0, y vieron que para modelar 0 no está bueno. Entonces nosotros hacemos día 1, que es el inicio, y así vamos contando para adelante. Para que vean cómo se ve, ¿sí? Así se ve lo que generamos. Esta es la fecha, pero que ahora van a ver que tiene formato fecha. La abundancia, el mes, este es el día 1, que está repetido siempre, no lo vamos a usar, lo puse para el cálculo. Y estos son los días. El primer día de muestreo, a los 15, a los 31, a los 43, ¿sí? Estos son los días desde el primer día de muestreo. Es importante que ustedes cuando cargan datos vean cómo los lee el R, por eso es este comando para ver, fíjense, en 225 observaciones, fechas y 5 variables, ¿sí? 5 columnas, pero fecha la lee como date, un formato de fecha, genial. La abundancia está en numérica, el mes está en numérico, va de 1 a 12, ¿sí? El día 1, obvio que está en formato de fecha también, y los días es un número, si está con formato numérico, del 1 a 3755, que son todos los días que nosotros, es donde terminó nuestro periodo de análisis, por lo menos para este trabajo. Entonces, una cosa importante, cuando tengan cualquier valor que van a modelar, primero veamos su gráfica. Esto es un ggplot básico para ver cómo se ve mi abundancia en función de los días, ¿sí? Así se ve. Yo creo que estos datos ya están filtrados. Acá en algún momento detecté algún punto que se me iba. Entonces, si yo acá detecto o algún gap muy prolongado o algún punto que se me va, un outlier y eso, el gráfico exploratorio nunca se lo olviden, porque ahí es donde filtramos la data. Y sacamos los puntos fuera, el error, o incluso podemos ver y te das cuenta que en realidad es un error de tipeo, o que se te desfasaron las columnas de R. A mí me ha pasado de todo. En el Excel sobre todo, el R es una maravilla, pero el Excel a veces hace líos. Entonces eso, acá en este gráfico que les muestro, es así, esto ya está limpio, y fíjense, esta es la distribución de mis datos. En general, en la Biblio y los profes de estadística dicen que cuando trabajamos con datos de abundancia o de conteo, lo que usamos normalmente son distribuciones de Poisson. Ahora, para microorganismos tenemos una sobredispersión, ¿ven? El máximo y el mínimo, esto es una sobredispersión respecto de la media, ¿sí? Entonces, en este caso, mi recomendación para cuando trabajen con abundancias de microorganismos que tienen sobredispersión es usar o una distribución binomial negativa o una familia quasi-Poisson, porque estas dos lo que contemplan es que la varianza es mayor que la media, ¿sí? Se pueden usar cualquiera de las dos, incluso pueden usar las dos y ver cómo son los modelos y quedarse con el que esté mejor. Si modelan variables ambientales, ahí ya no, ¿sí? En general yo uso la gaussiana con las variables ambientales. Pero bueno, esto es lo que uno tiene que ir viendo en función de qué variable esté modelando. Además, tenemos días, ¿no? De 0 al infinito, diría Buzz Lightyear, pero acá tenemos los días del periodo de muestreo. Entonces, nuestros datos están autocorrelacionados temporalmente, porque yo muestré la misma laguna en el tiempo. ¿Cómo incluimos esta autocorrelación temporal? Bien, utilizamos una estructura autorregresiva de orden 1 continua, ¿sí? Que es esta parte que van a ver en el modelo, ¿sí? Corcar 1 es la estructura autorregresiva de primer orden, ¿sí? Continua. ¿Y cuál es la variable que nos da esta autocorrelación? Los días,
¿sí? Cuanto más lejos, cuanto más días haya entre un punto y otro, van a estar menos correlacionados, ¿sí? Y para poder incluir esta autocorrelación tenemos que usar un modelo mixto. Por eso vamos a usar el comando que es GAM con doble M, ¿sí? Porque el GAM con una M sola no me permite incluir este efecto aleatorio. Bien, entonces vamos a armar nuestro primer modelo. Tengo bien de tiempo, sí. Vamos a armar nuestro primer modelo, que vamos a generar dos funciones suaves o dos efectos. Tenemos el efecto estacional, que vamos a hacer un smooth para mes, donde, recuerden que hablamos, para mes vamos a usar un spline cúbico cíclico, es esta parte, ¿sí? Este BC-CC, yo a mí me gusta hacerle la memotécnica, CC cúbico cíclico, ¿sí? Ahí estoy usando un spline cúbico cíclico. Y para el interanual, vamos a ver el efecto interanual, vamos a modelar días, ¿sí? Que es esta parte, y vamos a hacer un spline cúbico. Acá dice CR, ¿por qué? Porque es cubic regression. El otro también es cubic cyclic regression, lo que pasa es que usan dos letras nada más, ¿bien? Acá tenemos que lo que vamos a elegir es la familia Quasi-Poisson. Quasi-Poisson no es una distribución, va en el comando familia, ¿sí? Es una quasi-familia, no digan distribución Quasi-Poisson, digan familia Quasi-Poisson y listo, estamos todos sin problema. La distribución es Poisson. Esta es la base de datos de donde tenemos que sacar y esta es la autocorrelación temporal que le estamos dando al modelo. Bien, entonces modelo 1, le voy a dar RAM y el tipo va a empezar a iterar, ¿sí? Van a ver que este converge, cuando converge es cuando dejó de iterar y no me marcó ningún error. A veces ven que dice maximum number of PQL iterations, la máxima veces que va a iterar va a ser 20 veces. Si no les converge, puede ser una, que tenga muchas variables, que tengan muchas interacciones. Las interacciones son bastante más complicadas de manejar que las variables solas, que los efectos simples. Una opción es aumentar el PQL. En el libro, en el HTML está cuál es el comando que ustedes tienen que usar adentro de este GAM para aumentar, por ejemplo, podrían de 20 aumentar a 40, para que itere 40 veces a ver si les converge. Y si no, bueno, a veces hay que reducir el modelo para que funcione, porque no siempre va a funcionar. Perdón, Vicky. Sí, dime. ¿Qué significaría que no? O sea, ¿cómo es que no converge? ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué es? Porque No en vez de... ver. Sí, porque te marca un error, que no convergió. Ok. O sea, te va a salir un error, no un warning, sino un error y no vas a tener, yo si miro acá en environment, yo ven que tengo modelo 1 y tengo los resultados. Sí. Bien, eso no me lo va a generar. Ok. Porque no se pudo armar el modelo 1. Y vos decís que ¿qué le cambiás el PQL, si no? Sí, se le puede aumentar, está perfecto en el libro, está anotado en el HTML cómo es el comando que hay que anotar. Se le cambia, a ver si cambio acá, en algún lugar donde lo puse, en algún lugar yo estoy segura que está. Acá, ¿sí? Se pone este comando. Por default el máximo número de interacciones está seteado en 20, o sea, si yo no le aclaro este comando, usa 20, y si el modelo no converge, podemos incrementar el número de interacciones poniendo, por ejemplo, esto, que vaya a 40. Le pueden poner a 100, a 200, como quieran, lo que pasa es que tarda un montón, ¿no? A veces. Pero esa es lo primero que yo haría es aumentarle un poquito, porque 20 es poco, por ahí aumentas a 50 y converge, o por ahí no va a converger nunca, aunque le pongas 1000 interacciones. Y decís que puede no converger Sí, porque hay tenés mucho demasiadas dato. variables también, por ejemplo. Sí, sobre todo las interacciones. Yo uso una sola interacción, Okay. pero puede ser por eso. Bien, entonces vamos a hacer un plot de qué vimos en este modelo, los efectos parciales, ¿no? Si yo le hago el plot, estos son los efectos parciales que yo veo con este modelo. Veo por default, ¿no? Yo pongo plot modelo 1 GAM con estos comandos y lo que me plotea es las curvas suaves, ¿sí? Los suavizados, el efecto de mes y el efecto de día, estos son la curva suave para mes, la curva suave para días, centradas en 0, ¿sí? Y lo que se ve en gris es el intervalo de confianza del 95%. Y un detalle acá, está bueno que lo ponga, a ver si se ve, es que las rayitas acá abajo son donde hay data. Vieron que yo puse mes 1, mes 2, mes 3, están todos, no importa de qué día eran, están todos
amuchados en el mes. Entonces me pone que yo tengo X espaciados data en toda la curva. Acá que tenía días, cada una de estas rayitas es un punto de muestreo. Y ven, esto está bueno de ver que yo tengo distribución de datos en todo el eje X. ¿Sí? Esto es lo que significan estas rayitas negras acá abajo, que ahí hay un dato. Bien, acá lo que nos muestra es el smooth de mes y esto es el effective degree of freedom, el grado efectivo de libertad de esa función suave, que ahora lo vamos a ver, y lo mismo para días, me marca también el EDF de días, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que ver? Ok, corrió. A ver, esto corrió, todo lindo, el GAN va a salir un resultado, van a ver una función suave, pero tenemos que chequear si eso, ¿qué es? Si estas funciones suaves son significativas, porque en general, cuando es no significativa, van a ver que no les da una función, es como, no da ni siquiera una regresión lineal, da una cosa plana, y eso no sería significativo, o bueno, o les puede dar algo que a veces da una línea plana con una curva de 95% de confianza, que es casi todo el eje Y, o sea, ahí no encontró función, y uno ya puede presuponer que eso le va a dar no significativo, pero vamos a ver los datos, ¿no? Ponemos el summary del modelo, y esto es lo que vemos en el summary. Bien, voy a pasar para arriba, si ustedes ven mejor acá. Esto es lo que vemos en el summary. Nos dice qué familia usamos, Quasi-Poisson. Por default, la función link es log. Ustedes si quieren la pueden cambiar. Algunas veces que conviene, se puede cambiar cuando los datos son complicados, pero yo por default uso, yo no le aclaro, pero también en el libro está explicado cómo podrían cambiar cuando ponen family, Quasi-Poisson, cómo indicar para cambiar la función link. Eso está puesto. Dice qué fórmula usamos. Esta es la fórmula del GAM. ¿Sí? Esta es la variable respuesta y estos son los dos efectos simples que estamos, independientes que estamos modelando. A nosotros el intercepto no nos interesa, ¿sí? Nos interesan estas, en este análisis, ¿no? Nos interesa esta, la significancia de los dos smooth, y ven que los dos son significativos, y los dos son menores a, estos son menores a 0.001. Bien, o sea, aunque sea menor a 0.05 ya estamos. Por lo menos yo tomo ese valor para que sea significativo. Y otra cosa importante acá, que vemos cuál es el R ajustado del modelo, 0.564. Bien. Se van a ver que se puede mejorar. A veces eso es lo mejor que agarra el modelo y bueno, también es válido, pero ahora esto lo vamos a mejorar. Entonces, estos son los datos estadísticos del modelo. Veamos, hay una función que se llama GAN-check, que nos permite hacer un chequeo del modelo. Voy a correr esa y vemos estos resultados. ¿Sí? Básicamente, a la izquierda tenemos dos gráficos, el QQ-plot y el histograma de los residuos. Este histograma de los residuos se ve bastante normal, con lo cual está bien, y el QQ-plot está bastante cerca de una línea recta. Cuando estas dos cosas, en QQ-plot es igual que cuando lo chequean para cualquier otro QQ-plot, ¿sí? Cuando los datos están, cuando estuvo mal la cosa, en general vemos como una forma de sonrisa, las puntas se van para arriba y se desvían bastante de la línea. Estos dos, que tengamos un QQ-plot bien y un histograma normal de residuos, nos habla de que está ok utilizar la familia Quasi-Poisson. Si estaba mal la familia, nos vamos a dar cuenta en estos dos gráficos y probamos con otra familia. ¿Sí? Recuerden que esto es, a veces funciona, a veces no funciona. En el gráfico de acá arriba, que es los residuos, vemos lo que nos importa ver acá es que haya una distribución relativamente homogénea de los residuos en todo el gráfico, que no estén sesgados en un lado, porque esto nos está hablando de problemas con la varianza. En este caso está relativamente homogéneo, o sea que podemos asumir que no hay problemas con la varianza, porque nosotros no estamos modelando la varianza. Bien, se podría hacer, esto es lo que hacen los GLM. Cuando este último de acá abajo, lo que nos dice, básicamente es la respuesta, ¿sí? el valor observado y el valor predicho por el modelo, ¿sí? el que el modelo, sí, el modelado. Tenemos esto está directamente relacionado con el R cuadrado. Cuanto mejor es el R cuadrado, mejor es esta relación lineal. Acá hay una relación lineal entre los puntos, ¿sí? Se puede ver, pero no está tan... Está bastante buena, diría yo, porque con el R de 0.56 y este gráfico yo me quedaría bastante tranquila, pero si tenemos un R cuadrado de 0.30, ¿sí? Esto ya no se va a ver así,
Y si tenemos un R cuadrado de 0,9, esto se va a ver mucho mejor. Los puntos van a estar mucho más acotados a la relación lineal, ¿sí? Como para que vayan viendo un poquito. O sea que esto no es para chequear el modelo, esto es un va de la mano con el R cuadrado. Y el R cuadrado no es un R cuadrado, una regresión lineal que ve la diferencia con los residuos, sino que este es un R cuadrado que nos habla básicamente de cuánto más bueno es el ajuste de lo que me predice el modelo respecto de lo que veo en la variable respuesta. ¿Sí? Es eso, es ver si los fit values y el valor observado van de la mano o no. Porque no es un R cuadrado, lo informamos como R cuadrado, pero no es una regresión lineal común como las que nosotros vemos, que es la diferencia entre el observado y vieron que es la diferencia de esos valores que se calcula el R cuadrado, de los errores. Bien, entonces, además el GAM check, además de darnos gráficos, nos da esto, que son estadísticos, que básicamente en esta parte lo que estamos chequeando son los K. ¿Se acuerdan que hablábamos de las dimensiones? ¿Cuántas funciones basis? Eso, dimensiones es cuántos, es número, ¿no? ¿Cuántas funciones basis yo tengo en cada spline? Y que eso lo determinaba el programa, el modelo, con splines penalizadas. Bien, acá tenemos que chequear, y esta es la parte donde me enrosco porque es un poco difícil de explicar, sobre todo que no soy matemática. Vamos a tratar de hacerlo sencillo y leamos lo que dice. Fíjense, dice, chequear los resultados, sobre todo esto es para chequear K, ¿no? Primero, nosotros en la fórmula no especificamos K. Acá arriba, miren, acá no especificamos K, porque la K va acá adentro, ¿sí? Yo tendría que poner coma, K igual a un valor. Cuando yo no especifico, el default es K igual a 10. Que yo no haya puesto nada es lo mismo que yo les haya dejado esto. ¿Bien? ¿Qué significa ese K10? Yo le estoy dando el valor más alto que yo quiero que arranque de ahí para abajo para determinarme. O sea, lo que yo le estoy diciendo cuando le pongo uso el default K10 es decirle, arranca de, en realidad, el que el programa utiliza es K', que hace K menos 1. O sea, si yo le marqué 10, me va a decir 10 menos 1 es 9, arranca de 9 funciones basis para abajo, 9, 8, 7, sí, lo hace con comas también, y decime cuál es el que mejor va para el modelo. Yo lo que le seteo con este K es el valor máximo posible que podría tomar de números de splines. ¿Bien? Entonces, este es lo que dice acá en el texto que puse. Determina el máximo grado de libertad permitida para ese término, para esa función de suavizado en el modelo. Ahora, ¿qué tenemos que chequear? Fíjense, para evaluar si el K-default de 10 estaba bien. Vamos con MES, que es el que está súper bien. Primero, el K-index, acá dice, si yo tengo un p-value bajo, linkeado con un K-index menor a 1, eso podría indicar que K es muy bajo. En particular, si EDF, que son los Effective Degree Freedom, los grados efectivos de libertad, es muy cercano acá. Y acá prima. ¿Y acá por qué? Porque, como yo les decía, por ejemplo, acá es complicado porque eso de K-1 funciona cuando tengo un solo término. Cuando tengo más de un término es K menos más de 1, ¿no? Entonces, en día sí lo hizo bien. Fíjense, yo le puse default 10, arranca de 9, y acá le puse 10, pero arranca de 8, porque es K menos 2. Arranca de 8, y el que va a usar, que es el que nos marca en este gráfico, 3,86, es este valor de acá. Porque lo que definió el modelo es que el mejor grado de libertad efectiva es 3,86. Pero él arrancó a probar desde 8 y empezó para abajo, para abajo, para abajo y se quedó con 3,86. Entonces, un K-index de 0,93, que es muy cercano a 1, tiene un p-value que no es significativo. Acá está todo ok con el K que usé para mes. Pero para días, arrancó de 9 y terminó en 8,74. Esto está súper cercano. ¿Sí? Fíjense que el K-index me da 0,31, está bastante más cerca de 0 que de 1 y tengo un p-value muy bajo. Entonces acá es donde me doy cuenta que convendría aumentar el K de días. Bien, ¿para qué?
para mejorar esta parte, ¿sí? Que el K-index aumente más cercano a 1 y tener un p-value un poquito más grande. Además, porque ahora vamos a hacer el modelo 2, les voy a indicar el K. Y una cosa en particular, ven esto. Fíjense en que tenemos 2 picos acá. Bueno, cuando yo veo variación anual, ustedes, el default es 10 y 10 es como un número bastante alto para splines. Cuando yo quiero que la curva sea más sencilla, por ejemplo, si yo supiera que quiero ver un pico máximo y un pico mínimo, ¿sí? Me conviene bajar el K. Entonces, vamos a modificar, vamos a bajar el K, en vez de default para mes, le vamos a poner, el default anterior era 10, le vamos a poner un K6, porque lo que quiero es descomplejizar el suavizado de mes, y vamos de 10, vamos a aumentar a 20 en esta parte para días, ¿sí? No mucho más de 20, porque piénsenlo como el K es, ¿vieron las rayitas de los NOT que veíamos? Es eso, que encima NOT empieza con K, para tener como una regla técnica. Entonces, si yo tengo todos mis días, y yo quiero modelar, primero, el default de 10 era que me va a hacer como una función por año. Acá si yo lo bajo a 20, me haría una función cada medio año. Es lo que tienen que pensar, donde yo pongo los puntitos. Cuanto más puntitos pongo, más complejo es la curva que yo, porque hay más funciones basis que me arman ese spline. Entonces es cada vez más complejo. Ahora, uno no, ok, lo puede hacer cada vez más complejo, pero conviene que uno tenga una interpretación que pueda interpretarlo ecológicamente, porque si es demasiado complejo, ni el cerebro puede interpretar visualmente esa curva, ¿sí? Entonces acá 20 sería como un valor de compromiso que aumentamos y estaríamos haciendo que una estación cálida y una estación fría, ¿sí? Eso, medio año y medio año, para tener una idea. Y además, incluyo la interacción, que en este caso esto es un TI, un Tensor Product Interaction, y acá metemos las 2 variables que hacen la interacción, mes y días, ¿sí? En esta, acá es un smooth de mes, con spline cúbica cíclica, con un K que arranque de máximo de 6, que en realidad va a arrancar de menos, ¿sí? Porque es el K' por el que arranca. Un smooth de días, con la spline cubic regression, y un K de 20. Y este es el interacción entre mes y días, y cuando le cargo la spline, pongo esto con un C y le marco que para el mes me use una y que para el día me use otra. Esto tiene que estar en el mismo orden que están acá. Si yo invierto mes y días, inviertan el orden de estas, ¿sí? Esto es importante. Y acá no me va a correr porque hay un family que, a ver, si por ejemplo, vamos a probar, le falta una letra ahí, me va a marcar que hay un error. ¿Ah? ¿Corrió? Ah, no, acá hay un problema. Está corriendo, pero sin el family. A ver, corrió, pero cuando le pongo mal el comando, no lo... Le falta una I. O sea que si yo no aclaro el family y el tipo no lo tomó bien, me va a usar por default. Este es el problema que recorre siempre. Esto no lo va a tomar como family quasi Poisson. Ahí le falta una I. ¿Sí? Si yo no aclaro bien cuál es este comando, por default me toma una distribución gaussiana, ¿sí? Entonces es importante que aclaremos bien esto. Así vamos a correrlo de vuelta, el R sobrescribe, pero por las dudas, porque si no voy a estar viendo interacciones asumiendo una distribución gaussiana y algo no va a estar muy bien. Bien, mantuvimos la familia, la misma base de datos y la autocorrelación en el tiempo, ¿sí? Veamos cómo se ve el modelo. Y se ve así. Tenemos el mes, fíjense en que nos había dado, ¿cuánto nos había dado? 3,86, ¿sí? Ahora nos da 3,27. Vieron que no cambió mucho, porque lo que importa cuando determinamos el K es que nosotros le pongamos un K lo suficientemente alto como para que capte el correcto EDF, ¿sí? Si le pongo 6 o le pongo 10, esto va a andar bien, porque el programa se autopenaliza, hace el spline penalizada. Y días, que acá había marcado 8,74, ahora aumentó a 17,54. Necesitaba que le aumentara 20. No se ve tan diferente. Bueno, acá por ejemplo es lo que le decía. Sí, acá tenemos 2 picos y acá están estos 2 picos, pero se ve un poco más tranqui, ¿sí? Igual el K es muy parecido, de 3,86 a 3,27 es prácticamente lo mismo, pero bueno, cambia. Y en particular,
estos pueden cambiar un poco porque ahora también tengo la interacción. ¿Por qué es importante poner la interacción Messi Díaz y dejarla si es significativa? Porque el GAM lo que hace es que se chupa, va a chupar todo el efecto de la interacción, va a quedar acá, que si yo no ponía la interacción, va a estar entrando la interacción acá y acá, porque no tengo un factor, un término que me saque esa interacción y yo pueda ver los efectos parciales solos. Van en este que no puse interacción, la interacción va a estar metida acá y va a estar metida acá. Pero acá la saqué de estos gráficos de los efectos parciales y me la llevé a la interacción. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, porque ya estoy tarde, siempre me pasa, el summary del modelo. Lo que nos importa, que es esto, es ver si los términos son significativos, ¿ok? De vuelta, familia cuasi-Poisson, función log, la fórmula que usé, y esta es la significancia. Fíjense, en mes es significativo, días es significativo y la interacción es significativo. Si la interacción me da no significativo, no tengo que dejar el modelo con la interacción. La saco y me quedo con el modelo sin interacción, ¿sí? Si algún término ustedes acá les da no significativo, lo tienen que sacar. Bueno, es lo correcto para tener un modelo que tenga todos. Es como dejar un factor que es no significativo en un modelado, no conviene. Bien, entonces, y miren el R cuadrado ajustado como aumentó a 0,75. Esto era porque la interacción importaba y los K también. Entonces, vamos a ver el GAM check de este modelo. ¿Sí? Y esto lo voy a hacer breve. De vuelta, QQplot y el histograma de los residuos nos dice que está bien usar cuasi-Poisson. Acá, bueno, esto que no haya datos acá y que no haya datos acá nos puede estar hablando de un problema, pero no sería tan grave, así que no, pues yo no me voy a poner a modelar varianza en el modelo. Y fíjense como lo que les decía, cuando mejora el R cuadrado del modelo, los puntos están como más cerquita de la línea, de la relación lineal entre la respuesta y el fit, el valor que el modelo de los predichos. Y vamos a ver qué nos dice esta parte para chequear los K. Esta es la parte para mí más difícil. Para mes, fíjense, ahora da significativo, da un 0,15, pero el K-index sigue siendo 0,84, está bien alto, cercano a 1. Entonces, ¿y por qué nos marca este 0,15? Porque justamente el ED arrancó de 4, yo le puse 6, pero empieza a probar de 4 para abajo, y llega a 3,27, está muy cerca de K, por eso es el negativo. Pero lo voy a dejar así, porque entre 3,86 y 3,27 está bien, yo me quedo con este modelo, ¿sí? Cuando le pusimos 20 arrancó de 19 y llegó a un 17,54. Esto está bastante cerca, pero ya no está tan cerca como el otro, ¿sí? Que había arrancado de 9 y había terminado en 8, no sé cuánto. Y el K-index acá sigue siendo igual de significativo que antes, pero fíjense, de 0,30 creo que estaba el otro, aumentó a 0,66, está bastante más alto. Yo podría aumentar el K de 20 a 30, pero la verdad es que yo cuando me puse a mirar estas interacciones justo este no es el anterior, me daban coherente con los días los picos en los que el año que subía el agua y bajaba el agua, como que yo veía ahí un efecto de dilución que podía interpretar ecológicamente. Tengan cuidado porque cuanto más aumenten el K puede ser súper complejo y ahí, bueno, corremos problemas esto de empezar a tener funciones que que está complicado interpretar ecológicamente. Y la interacción, bien, con la interacción también es un 0,20 que sería significativo, pero tiene un K-index de 0,89 que está súper alto, cercano a 1, y fíjense, arrancó de 12 el posible y terminó en 3,72. Esto está re separado, así que está perfecto, lo dejamos así como está y nos vamos a quedar con este modelo. Si quieren, lo que pueden hacer es comparar el A y C de los dos modelos, ¿sí? Con este A y C, y van a ver que el modelo 1 tiene 3,11 de A y C, el modelo 2 tiene 2,28, tiene un A y C más bajo, lo que me está mostrando que es mejor el modelo 2, ¿sí? Y una última, que la voy a hacer como súper rápido, una cosa que ustedes pueden hacer, que está también, todos los códigos los estoy copiando de la página, del libro. Ustedes pueden generar estos datos, este resultado, y graficar. Y entonces acá tenemos abundancia de PISI, que es lo que modelamos, los años, y tenemos en negro los observados, ¿sí? Y en rojo los que los predichos por el modelo. Fíjense que al principio, o sea, es esto, que hablamos de la sobredispersión de los datos, ¿sí? Al principio cuesta que los agarre,
pero esto es un ajuste de 0,75, está bastante bien, cuando baja lo agarra, estas los agarra, claro, estas partes de subida y bajada no las agarra, porque lo que están modelando es como la tendencia general, ¿sí? Pero esto, créanme, que para un dato biológico de abundancia es una maravilla. A ver, estos datos nos dieron muy lindos porque teníamos muchos años. Ustedes no piensen que con 3 años de data pueden llegar a obtener algo así, a veces cuesta un poco, y eso, no se pongan mal porque en realidad lo que está marcándome es la tendencia general. Sí, que acá subió y esto. Bien, que acá, por ejemplo, del 2014 en adelante viene una tendencia a subir, ¿sí?